El viento cortaba la piel y el polvo del desierto se pegaba al rostro como si quisiera dejar una marca. Alexander caminaba sin saber cuánto más podría resistir. Había pasado días sin dormir, semanas sin comer bien. Algunos de los que comenzaron el viaje con él ya no estaban. El sol ardía arriba, pero el miedo pesaba más. Dios, si es que existes, no me dejes morir aquí, susurró con los labios resecos. Detrás de esa súplica no había fe, había desesperación. No era un hombre religioso. Salió de su país buscando algo de lo que ya no tenía, esperanza. Dejó a su esposa, a sus 2 hijos y una promesa que lo perseguía cada noche. Volveré con algo para ustedes. Pero ahora, con los pies llenos de ampollas y el corazón a punto de rendirse, lo único que podía pensar era, ¿y si no llego? Hola, y hoy quiero que hablemos de esas decisiones que nacen del dolor. De ese momento donde la desesperación empuja más fuerte que el miedo y uno cruza fronteras no solo de tierra, sino del alma. Tal vez tú también conoces a alguien que ha tenido que irse, o tal vez fuiste tú quien se fue. Este mensaje es para ti, oremos. Señor, mira a quien camina con cansancio, a quien busca un futuro sin saber dónde hallarlo. Tócalo hoy con tu compasión, aun si no te conoce. Hazle sentir que aunque haya tomado caminos difíciles, tú todavía puedes alcanzarlo. Amén. Y antes de continuar, lo único que te pido a cambio está en un clic. Suscríbete a este canal y acompáñame en este viaje de fe, donde cada historia nos recuerda que nadie está tan lejos como para que Dios no lo encuentre. Recuerdo la noche en que decidí irme. No fue una decisión valiente, fue una mezcla de miedo, hambre y cansancio. Mi hijo menor me preguntó si mañana habría pan para el desayuno y yo no supe qué responderle. Habían pasado 3 semanas desde el último trabajo que encontré y lo poco que ganaba apenas alcanzaba para comer. Esa noche, mientras los niños dormían, miré a mi esposa y le dije, no puedo seguir viéndolos así. Voy a intentarlo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Alexander, ¿y si no vuelves? No supe qué decir, porque dentro de mí también existía esa posibilidad. Tomé una mochila vieja, metí 2 mudas de ropa y una foto de mi familia. Cuando cerré la puerta, el silencio pesó más que el equipaje. No había regreso. El primer tramo fue duro, pero aún había fuerza. Cada vez que veía una montaña, pensaba que detrás estaría el descanso, pero solo encontraba más caminos, más gente huyendo de su propia historia. Algunos hablaban de sueños, otros de sobrevivir. Yo solo quería llegar. Recuerdo un amanecer en el que el frío se metía en los huesos. Caminábamos junto a un río y el guía dijo, «De aquí en adelante ya no hay vuelta atrás». Y yo pensé, ¿cuándo la hubo? Esa frase me acompañó todo el camino, porque a veces uno llega a lugares donde no puede retroceder, ni físicamente ni emocionalmente. Solo queda seguir, aunque el alma pida detenerse. El tercer mes de camino fue el más duro. Ya no recordaba cuántas veces habíamos cruzado cerros, ni cuántas noches habíamos dormido a la intemperie. Había días en los que el cuerpo caminaba por inercia y el corazón solo pensaba en sobrevivir. Una tarde, mientras avanzábamos entre piedras y polvo, escuché a un hombre detrás de mí decir, «Si me muero aquí, que al menos alguien le diga a mi madre que lo intenté». Nadie respondió. Era como si todos lleváramos la misma frase guardada en el alma. Esa noche nos refugiamos bajo un árbol seco. Algunos oraban, otros lloraban en silencio. Yo no sabía orar. Miraba el cielo y me parecía que Dios vivía demasiado lejos como para escucharme. Pero dentro de mí había una mezcla de rabia y clamor. Pensaba, ¿por qué la vida tiene que doler tanto? ¿Por qué a unos les sobra y a otros les falta hasta el aire? Una madrugada, el grupo se dispersó al escuchar disparos. Corrimos sin rumbo. No sabía si era el final, solo sentía el corazón golpearme el pecho. Cuando logré esconderme, me di cuenta de que había perdido la mochila. Allí estaba la foto de mis hijos. Me quedé mirando la nada, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Por primera vez,
Lloré sin control, no por miedo a morir, sino porque sentí que ya no tenía razones para seguir vivo. Fue entonces cuando recordé una frase que mi abuela solía decir: cuando ya no te quede fuerza, pídele a Dios que te cargue. Yo nunca había creído del todo en eso, pero esa noche repetí sus palabras. No porque creyera, sino porque necesitaba creer en algo. El sol caía lento sobre el desierto. Después de varios días sin rumbo, logré reunirme con parte del grupo. El cansancio era tan grande que nadie tenía fuerzas ni para hablar. Nos sentamos sobre la arena caliente, mirando cómo el día se despedía. Fue entonces cuando una mujer del grupo, llamada Elvira, comenzó a orar. No lo hizo con grandes palabras, ni con voz fuerte. Sus ojos estaban cerrados, su voz temblaba, y sin embargo había una paz en su rostro que me desconcertó. Señor, no te pido que nos libres del camino, solo que no nos sueltes, dijo. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Yo no sabía qué sentir. Había escuchado oraciones antes, pero aquella era diferente. No pedía milagros, pedía compañía. Y por alguna razón, esa idea me atravesó el alma. Esa noche dormí poco. Cada vez que abría los ojos, recordaba esa frase: solo que no nos sueltes. Y sin saber por qué, la repetí en silencio. Al día siguiente, mientras caminábamos, encontramos una pequeña capilla abandonada en medio de la nada. Algunos entraron a descansar. Yo me quedé afuera observando la cruz que aún colgaba de una de las paredes. No entendía muchas cosas de la fe, pero esa cruz me hizo pensar en algo. ¿Y si de verdad Dios ha estado aquí todo el tiempo y yo no lo había visto? No lo dije en voz alta, pero esa pregunta marcó el inicio de algo. El comienzo de un diálogo que aún no sabía tener, pero que el cielo ya estaba escuchando. Los días siguientes fueron distintos. El cansancio seguía, el hambre seguía, pero dentro de mí algo había cambiado. Cada paso dolía menos, no porque el camino se hiciera más fácil, sino porque ya no me sentía tan solo. A veces pensaba en mis hijos, en su risa, en sus ojos cuando me despedí. Esa imagen me sostenía cuando el cuerpo quería rendirse. Y en esos momentos repetía en voz baja la oración de Elvira: Señor, no me sueltes. Un día, mientras caminábamos junto a la frontera, el guía nos dijo: de aquí en adelante el que se quede atrás, que Dios lo cuide. Nadie respondió, pero todos entendimos lo que significaba. Esa frase me golpeó. Pensé en cuántas veces yo había dejado que otros se quedaran atrás en la vida, porque solo miraba mi necesidad. Ahora entendía lo que era depender del cuidado de un Dios que no sabía cómo buscar. Y ahí, mientras avanzaba con los pies cubiertos de polvo, sentí por primera vez algo parecido a paz. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque sentí que Dios me miraba. No sé explicarlo, pero fue como si una voz interior me dijera: no te he olvidado, Alexander. Cada paso que das, yo lo veo. Tú que estás escuchando esto, tal vez también te sientes como Alexander. Tal vez saliste de tu país, o de una relación, o de una etapa de tu vida sin saber si podrías volver. Pero escucha bien, Dios no te ha perdido de vista. Él sigue cuidando cada paso que das, incluso cuando el camino parece romperte. ¿Tú qué opinas? Déjame un comentario mientras ves esto. Quiero leer lo que estás viviendo y juntos seguir reflexionando. Alexander no lo sabía, pero su historia estaba a punto de cambiar. A veces, justo cuando sentimos que no podemos más, Dios está preparando el momento en que nos hará levantar la cabeza y ver que nunca estuvimos solos. Después de tantas noches bajo la luna y tantos días caminando sin rumbo, por fin crucé. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos, ni nadie esperándome. Solo un viento frío, un silencio extraño y el eco de mis propios pasos. Pensé que al llegar sentiría alegría, pero sentí miedo. No conocía a nadie, no tenía a quién llamar. El cuerpo estaba aquí, pero el alma seguía allá, donde había dejado a mis hijos, a mi tierra, a mi historia.
Los primeros días dormí en una estación abandonada. Miraba las luces de la ciudad y pensaba, ¿esto era el sueño? No había libertad, había soledad. No había abundancia, había incertidumbre. Un hombre que conocí en la calle me ofreció trabajo limpiando vidrios. Cada mañana me levantaba antes del amanecer y mientras frotaba el cristal de otros, veía reflejada mi propia vida. Una vida empañada, marcada por decisiones tomadas sin pensar en Dios. Pero entre cada reflejo, algo nuevo comenzó a surgir. Una mujer de la iglesia cercana me llevaba café cada sábado y siempre decía, Dios te ve, hijo. No creas que te olvidó. La primera vez que la escuché, sonreí con educación. La segunda vez, guardé silencio. La tercera, lloré. No sabía por qué me dolían esas palabras. Tal vez porque nadie me había dicho en mucho tiempo que Dios me veía. Y de repente comprendí algo. No vine a este país a encontrar un sueño. Vine para que Dios me encontrara a mí. Esa noche, en un rincón oscuro, oré sin saber hacerlo bien. No pedí papeles, ni dinero, ni trabajo. Solo dije, Señor, no me sueltes. Y por primera vez, sentí que el cielo me escuchaba. Esa noche, mientras Alexander dormía en un banco de la estación, un pensamiento vino a su mente como un susurro. No era su voz ni la del viento, era una frase que no había escuchado antes, pero que llenó su corazón de calma. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Alexander no conocía el Salmo 34:18. No sabía que esas palabras habían sido escritas siglos atrás por un hombre que también conoció el miedo, el exilio y la soledad. David las escribió cuando huía de un rey que quería matarlo, lejos de su tierra, sin casa y sin rumbo. Y aún así, descubrió algo poderoso, que Dios no se aleja del que sufre, se acerca. Esa verdad cambió todo. Porque a veces creemos que Dios está en los templos, en los altares o en los lugares santos, pero no. Dios también está en el desierto, en el refugio improvisado, en la calle donde un migrante llora en silencio. Está en el corazón del que ya no sabe qué hacer, pero aún respira. El Salmo no promete que el dolor desaparecerá de inmediato, promete algo mejor, que no lo vivirás solo. Que cuando tu espíritu esté roto, Dios se sienta a tu lado, aunque no lo veas. Que cuando el miedo te paralice, Él te sostenga con su presencia invisible. Alexander entendió que no necesitaba regresar para volver a empezar. Que no se trataba de reconstruir su vida desde un país, sino desde su fe. Y mientras miraba el amanecer por una ventana sucia, susurró de nuevo, «Gracias, Señor, porque me encontraste lejos». Ese es el poder del amor de Dios. Alcanza al que huye, abraza al que se esconde y restaura al que pensó que ya no valía la pena. Con el paso de los meses, Alexander consiguió un trabajo más estable. No era lo que soñaba, pero cada mañana agradecía por tener un nuevo día. Ya no hablaba tanto del país que dejó atrás, sino del Dios que encontró en el camino. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vio a un joven sentado en la acera, llorando. Tenía la misma mirada perdida que él llevaba al cruzar el desierto. Se acercó y le preguntó, «¿Estás bien, hijo?». El muchacho apenas respondió, «No tengo a dónde ir». Alexander se quedó en silencio. Miró al cielo y entendió algo. El dolor que había vivido no fue en vano. Dios lo había convertido en puente. Lo que un día fue desesperación, ahora era compasión. Lo que antes fue miedo, ahora era consuelo para otros. Esa noche, mientras oraba, recordó cada paso, cada llanto, cada miedo. Y comprendió que la travesía no fue castigo, sino encuentro. Que el desierto fue su escuela, la frontera su altar y la soledad su punto de encuentro con Dios. A veces creemos que perderlo todo es el final, pero a veces perderlo todo es la forma en que Dios nos muestra que Él es todo. Y cuando Alexander lo entendió, sintió una paz que ninguna frontera podría quitarle jamás. Alexander nunca imaginó que cruzar una frontera lo llevaría a encontrarse con Dios. Pensó que buscaba una oportunidad,
Pero en realidad Dios lo estaba buscando a él y lo encontró en medio del cansancio, del miedo y de la soledad. Hoy, mientras mira el amanecer desde la ventana de su pequeño apartamento, sonríe. Tiene poco, pero su corazón está lleno. Aprendió que el verdadero refugio no está en un país, sino en la presencia del Señor, que no importa cuánto cambie la vida, el amor de Dios nunca cambia. Y quizás tú, que estás escuchando esto, también has sentido ese vacío. Tal vez emigraste y extrañas lo que dejaste. Dios quiere recordarte hoy que no estás solo. Él sigue siendo el mismo Dios que cruzó el desierto con Alexander, el mismo que estuvo en cada paso de tu historia, aunque no lo notaras. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque incluso cuando me pierdo, tú me encuentras. Gracias porque tu amor no tiene fronteras. Sostén a quienes hoy se sienten lejos, cansados o sin esperanza. Dales abrigo en tu presencia y recuérdales que en ti siempre hay un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de cerrar, quiero decirte algo. Si este mensaje habló a tu corazón, no te lo guardes. Suscríbete al canal, comparte este video y deja un comentario si deseas que oremos por ti o por alguien que hoy esté lejos. Dios puede usar tu historia como usó la de Alexander para recordarle a otros que aún en tierra extraña, el amor de Dios no se detiene. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir aprendiendo más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, aunque el camino sea largo, Dios siempre sabe dónde encontrarte.